Agradecemos la presencia del doctor Héctor Arturo Velázquez Maldonado, egresado de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero, quien continuó su formación con la especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad de Guanajuato y la especialidad en biología de la reproducción humana avalada por la UNAM, certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Además, miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, cuenta también con diplomado en cirugía de mínima invasión, laparoscopía e histeroscopía, adiestramiento en la cirugía pélvica femenina e incontinencia urinaria. Ha participado como autor y coautor en varios pósters en congresos de la especialidad. Actualmente, profesor adjunto en la formación de residentes de biología de la reproducción del IMSS, hoy con 10 años de dirección en Life Fertility and Banking y más de 17 años en el área de la salud reproductiva. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, bienvenidos. Quiero agradecer a VivoCells por la invitación a darles esta charla, particularmente a Fernando, que es con el que estuve organizando todo esto, ¿no? Pues yo encantado de presentarles un poquito lo que hacemos aquí en la clínica. Vamos a ver generalidades de las células madre y pues nos vamos a enfocar ahora sí que en lo que viene siendo los tratamientos que hacemos ya enfocados en esta aplicación de las células de manera que veremos pues intravenosa, intraovárica e incluso en cavidad endometrial. Vamos a hablar algunas generalidades, no me voy a meter o a profundizar mucho en estas generalidades como tal, sin embargo es importante tener el contexto de qué es lo que vamos a estar hablando. Los objetivos, reconocer las células que se aplican en estudios clínicos en fertilidad, ya que la charla pues está también basada en estudios. Hay uno muy interesante, luego les pasaremos el dato, de la revista europea de ginecología, obstetricia y fertilidad de enero de este año, en donde hay un resumen muy completo de qué células se aplican, aunque la mayoría de estos estudios eran preclínicos, también hay 2 o 3 clínicos. Entonces es muy interesante porque cada vez hay más información a nivel global. Vamos a analizar estas aplicaciones, por qué sí son viables, por qué lo estamos utilizando y de manera general proporcionar esta visión científica clínica y del uso de las células madre mesenquimales enfocado a aplicaciones intravenosa, endometrial e intraovárica. Aunque una disculpa por las letras pequeñas, esta diapositiva va enfocada en reconocer en la pirámide en dónde están ubicadas las células madre multipotentes, ¿no? Que son en las que nos vamos a basar. Arriba tendríamos las totipotentes, que prácticamente pues, es el óvulo fecundado, que puede dar origen a tejido embrionario y extra embrionario, como en el caso de la placenta. Vendrían las células pluripotentes en el segundo nivel, que van enfocadas prácticamente a las embrionarias, que sabemos que por cuestiones éticas no las utilizamos, o que incluso hay unas células pluripotentes inducidas, esto pues se reprograma en el laboratorio, que tienen ciertas ventajas, desventajas, y en las que nos enfocamos pues son en estas multipotentes, ¿no? Ya más abajo estarían las oligopotentes o las células madre unipotentes que solo podrían dar o generar células de estas mismas de donde provienen. Un ejemplo, células musculares, pues solo pueden generar células musculares, ¿no? Y bueno, las células madre mesenquimales son células adultas multipotentes. Su origen es del mesodermo, es decir, el tejido conectivo. Pueden autorrenovarse, diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Por ejemplo, hemos visto hueso, cartílago, grasa y pues obviamente de estas podemos obtenerlas en caso de médula ósea, de tejido adiposo, cartílago, músculo, placenta, endometrio, gelatina de Wharton del cordón umbilical, ¿no? ¿Cómo es que actúan o cómo funcionan? Secretando factores de crecimiento, citoquinas antiinflamatorias, exosomas. Vamos a ver que los mismos secretomas, hay manera de obtener andamios, que todo esto nos pueden ayudar realmente a obtener la función y en el órgano que buscamos, ¿no? Sus efectos principales es la inmunomodulación. También se ha visto que genera angiogénesis. Hay una protección antiapoptótica y un reclutamiento de las mismas células progenitoras. En general, crean un ambiente propicio para que las mismas células, no tanto las que estamos
poniendo como células madre, sino las mismas células del tejido donde van a actuar tengan una mejor función y esto pues también es de gran ayuda para lo que estamos buscando, ¿no? No nomás como en el área funcional, sino regenerativa como tal. Aquí un poquito de las fuentes principales. Sabemos, por ejemplo, cuando queremos, no en nuestra área, ¿no? Pero en el caso de la capacidad osteogénica, pues se prefieren las de médula ósea, las del cordón umbilical, se ha visto que tiene una alta proliferación, perdón, inmunogenicidad y pues obviamente son de uso halogénico, que prácticamente las que utilizamos o incluso en vivo cells, pues todas son de un donante, entonces todas entrarían como de uso halogénico como tal. Y las células endometriales, que se ha visto que tienen una buena plasticidad, en general son las que más se utilizan, tienen un alto rendimiento y tienen un acceso fácil, ¿no? En el caso de estas células, hay donadoras, en este caso se puede obtener por la copa menstrual y actualmente nosotros utilizamos en las donadoras de óvulos el mismo endometrio en el momento en que se hace la extracción de los óvulos, la captura folicular. Hacemos el raspado endometrial previamente con consentimiento de la donante. Sus aplicaciones, vamos a ver algunas ya basadas en infertilidad como tal, que se ha visto en fallo de implantación recurrente, en el síndrome de Asherman, esto más no tanto directamente, sino como coadyuvante, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante, en estos endometrios atróficos, refractarios, donde están delgados, donde hemos estado estimulando preparando con hormonas, con sildenafil, hormona de crecimiento, etcétera, y no logramos obtener el endometrio adecuado. Hemos tenido también ya buenos resultados con aplicación de células madre, inclusive a veces con combinación con plasma y con plaquetas o inclusive con exosomas, ¿no? En regeneración de tejidos, ya como no en fertilidad, vamos a ver que hay otras aplicaciones en el área de ginecología, en incontinencia urinaria, en disfunción de suelo pélvico, se ha visto en aborto recurrente, inclusive por ahí se menciona en este artículo que les comentaba, en cáncer de ovario. Sabemos o tenemos la creencia que hay una restricción de uso de las células madre en pacientes oncológicas. Sin embargo, en ciertos modelos que se ha estudiado, por ejemplo, en el cáncer de ovario podemos aprovechar esta atracción de las células para dirigirlas al órgano blanco y es como se pueden utilizar, ¿no? Entonces, está en investigación muchas más aplicaciones. Creo que esto en unos pocos años se va a incrementar los usos que podemos tener, ¿no? Y lo que comentábamos, nos vamos a enfocar en la aplicación intravenosa, intraovárica y también endometrial, ya como tal en nuestra área de fertilidad, ¿no? Es importante, previo a la aplicación, tener la historia clínica completa de la paciente. Vamos a tratar de elegir a las pacientes que sean las adecuadas. Tener pues obviamente un diagnóstico claro, estudios hormonales generales, consentimiento informado. Esto es muy importante que firmen los pacientes. Y ya como indicaciones previas a la aplicación, generalmente evitamos analgésicos, principalmente los AINES. Suspendemos algunos suplementos nutricionales, desde omegas, no sé, algunos naturales como la cúrcuma, ashwagandha, todos estos modernos, y evitamos corticoides sistémicos desde 2 semanas antes. Sabemos que incluso hay pacientes, a lo mejor no en nuestra área, ¿no? Pero en tema de otro tipo de áreas o de enfermedades que las pacientes tienen alguna enfermedad sistémica crónica, en donde pues no pueden evitar el uso de ciertos alimentos o medicamentos, bueno, ahí estaría sin problema, pues se pueden aplicar. Sin embargo, en nuestra área donde la mayoría de nuestras pacientes son sanas, sí podemos tratar de restringir todo esto que estamos mencionando, inclusive pues el alcohol y el cigarro desde una semana antes. Después de la aplicación, me voy a brincar aquí obviamente para enfocarnos ya en la aplicación después, pero también es prácticamente las mismas indicaciones, evitando realizar esfuerzos importantes, sobre todo en la aplicación local, ya sea del endometrio o dentro del ovario. Los analgésicos igual.
Sabemos que puede haber un poco de reacción en algunas pacientes, realmente son mínimas o un porcentaje bajo que las pueden presentar, pero en estos casos podemos dar paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, sin exceder de 4 gramos en 24 horas. Igual suspendemos algunos suplementos nutricionales por una semana, corticoides sistémicos una semana posterior y lo mismo, alcohol y cigarro también una semana. Vamos a enfocarnos en el tema de las aplicaciones. Vamos a ir primero con la intravenosa. Su efecto que buscamos es un inmunomodulador global. Mencionábamos que genera un tropismo hacia tejidos dañados principalmente, que es donde va a llegar la célula y va a actuar. Aquí no podemos obviamente controlar o dirigir qué órganos si queremos que actúe, en cuál no. Sin embargo, en donde hay órganos dañados, pues ahí es donde principalmente va a llegar y va a empezar a actuar y va a crear una reacción regenerativa indirecta prácticamente en estos tejidos que están dañados. En nuestra área, la indicación principal o las indicaciones serían falla de implantación recurrente, probable de causa inmunológica principalmente. Lo que decíamos del síndrome de Asherman, estas adherencias, una vez que hacemos por histeroscopía la resección, el corte, podemos aplicarlas incluso también vía endometrial, pero en la aplicación intravenosa, más que nada buscamos que sean como un coadyuvante, sobre todo del proceso inflamatorio. También en baja reserva, ya sea por edad o en una insuficiencia ovárica precoz o prematura, mejorando pues incluso un microambiente ovárico. La técnica es una infusión intravenosa lenta. Generalmente se utiliza o se puede utilizar, perdón, una solución fisiológica. Se hace una monitorización mientras está esta infusión y se puede observar o se debe de dejar en observación hasta 1 hora posterior a la aplicación. Realmente efectos secundarios como tal graves nunca hemos tenido. Leves, sí, desde escalofríos, dolor de cabeza. Ahorita que recuerde alguna paciente que tuvo un poquito de mareo. Realmente son leves los casos que hemos tenido, ya que sí seguimos, pues, el que sea la infusión lenta, la dosis adecuada, que es de mencionan hasta algunos artículos, hasta 2 millones por kilogramo de peso. Generalmente yo me voy con dosis de 1 a 1,5. En este ejemplo sería, por ejemplo, una persona que pesa 60 kilogramos, pues puede variar de 60 a 90 millones sin ningún problema, ¿no? ¿Y en qué momento se puede aplicar? Idealmente en fase folicular temprana. Vamos a hablar de la aplicación intraovárica, que puede ser a lo mejor un poquito la más controversial, ¿no? Antes de mencionar como la técnica o algunos tips que yo pueda mencionarles porque ya lo hemos aplicado, en algunos artículos se menciona el término rejuvenecimiento ovárico. Yo estoy en contra de utilizar este término. Hemos aplicado siempre siendo conscientes, explicándole ampliamente a la paciente qué esperamos. Tampoco queremos crear falsas esperanzas o caer en ser charlatanes en el sentido de prometer cosas de más, ¿no? Su mecanismo prácticamente que buscamos, pues es su acción directa en el nicho folicular, una reducción del estrés oxidativo, la reducción de la apoptosis de células de la granulosa, una reactivación de la folículo génesis y pues aumentar indirectamente o directamente con esto los niveles de la hormona antimuleriana, que esto sí es real, ¿no? Lo he utilizado en pacientes con baja reserva ovárica, ya sea por edad o pacientes con insuficiencia ovárica prematura. El, ¿Qué estamos viendo con estas pacientes? Sí hay una reactivación de la función ovárica, tanto en el conteo folicular como en la elevación o incremento pues, de la hormona antimuleriana. E indirectamente, aunque no lo hemos enfocado como tal, se ha visto o está reportado, pues obviamente también niveles estrogénicos más altos, con mejoría incluso en pacientes con climaterio como tal, ¿no? La técnica es muy parecida a la punción que hacemos para extracción de los óvulos. Aquí pudiera aplicarse en pacientes que no están estimuladas, obviamente, o incluso aprovechar esta captura folicular para también aplicar las células dentro del ovario.
La dosis que se puede aplicar también varía de 7 a 14 millones de células madre por cada ovario en un volumen de 0,5 a 1. He visto artículos incluso que mencionan hasta 2 mililitros. A mí de repente en ovarios atróficos, en ovarios pequeños, sí se me hace mucho volumen, por lo tanto soy muy cuidadoso en ver más o menos el tamaño del ovario y aplicar 0,5 a 1 sería lo más adecuado. También se puede hacer combinación, células madre con exosomas, exosomas con plasma y con plaquetas. Ahí tendremos que valorar también el laboratorio del cual dependemos para ver qué es lo que podemos ofrecerle al paciente. Obviamente no voy a hablar como tal de los exosomas. Ahí es otro tema en donde sí hay ciertos beneficios, a lo mejor en donde hay que sea difícil obtener en ese momento como tal que nos lleven las células, pues a lo mejor prefiero tener los exosomas ya guardados que pueden durar un poco más de tiempo. Se maneja diferente, ahí son billones, no, el conteo no son como tal millones. Y bueno, costos y todo, pues también puede variar un poco, ¿no? Y lo que comentábamos, el momento ideal para la aplicación de las células introváricas, pues es fase folicular temprana o durante esta punción folicular. Vamos a ver uno de los casos clínicos en donde sí me gustaría tener la mejor participación de ustedes, porque ahí puedo darles más tips que se les puedan también ocurrir a ustedes alguna duda que tengan o incluso compartirnos si ya las han aplicado, cómo les ha ido. Yo también les puedo platicar incluso por ahí alguna complicación leve que tuve. Entonces, está interesante este enfoque que le podemos dar, ¿no? Vamos a ver en lo que cambiamos. Ujú. Y faltaba nada más la aplicación endometrial. Pues obviamente esto es de manera local, favorece la regeneración del endometrio, secreta de manera local estos factores de crecimiento que nos pueden ayudar incluso en la receptividad endometrial. Yo lo he aplicado más que nada buscando un grosor endometrial más adecuado en estas pacientes que comentábamos anteriormente, que tienen endometrios refractarios, atróficos, que vale la pena incluso comentar. Después de pandemia, yo he visto que incrementa esta falta de tener endometrios adecuados. No puedo atribuirlo si fue por el COVID, o sea, por la enfermedad como tal o por las vacunas, pero quedaría pues ahí sobre la mesa este tema. Y la, la técnica es muy sencilla, prácticamente es como una inseminación intrauterina. De hecho, utilizo un catéter de inseminación. Lo podemos hacer igual, guiado por ultrasonido o no, esto es opcional. Y la dosis que aplico va de 14 a 21 millones de células madre mesenquimales. Igual en un volumen yo lo pido entre 0,5 a 0,1. Aquí a veces son muy específicos y me dan 0,7. Y bueno, prácticamente es lo que estamos aplicando. La paciente igual la dejo en reposo de 15 a 20 minutos posteriores. No requiere como tal un seguimiento, una observación como en el caso de la aplicación intravenosa, por ser menos invasiva en este caso. Y generalmente la aplicamos inmediatamente posterior al sangrado menstrual. Que esto va a variar en pacientes, por ejemplo, si la paciente tiene un sangrado de 3 días, lo podemos aplicar en el día 4 o 5. Si el periodo dura más tiempo, y 1 o 2 días después de que termina su sangrado, sería lo más adecuado. De manera un poquito reducida o resumida para los que quieran tener más como el tema de las dosis, la aplicación intravenosa ya dijimos, de 1 a 1,5 kilogramos por kilo de peso. Hay laboratorios que manejan, por ejemplo, VivoCells múltiplos de 7 millones. Entonces, pudiéramos, si la paciente es candidata, no sé, a 60, pues bueno, buscar el múltiplo que pase un poquito, igual 80, 90, pues buscar esa dosis adecuada. En el caso de la introvárica, yo me iría a 7, 14 millones por ovario, que también depende mucho del tema económico, es decir, el presupuesto que tenga la paciente. Hay pacientes que pues prefieren, no sé, 14 millones entre los dos ovarios, no irse a 28 por el tema económico, pero esto sin problema, ambas dosis son seguras. También lo que comentábamos, el volumen es importante, valorando pues previamente el volumen ovárico o el tamaño pues de estos para no ir a excedernos.
No sé si lo comenté, pero la aplicación introvárica tiene su chiste en el sentido del tiempo que me tardo en pasar la dosis completa, ¿no? Está reportado que hay que tardarnos de 2 a 5 minutos. Digo, 5 minutos es un mundo de tiempo, pero 2 minutos, 2 minutos y medio, o sea, es una aplicación lenta. Vamos viendo como es guiada por ultrasonido, estamos viendo realmente que está entrando en el estroma, es decir, dentro del ovario. Y en ocasiones se ve como que sale un poquito, podemos meter un poquito más la aguja, moverle, sin tratar de estar ahí picando tanto el estroma, ¿no? Pero bueno, esta era más como un resumen, esta tablita. En el caso de las endometriales, también 14 a 21 millones sería lo más adecuado. Ya dijimos, es más sencillo y no requiere tanta vigilancia. En la actualidad, la seguridad es bastante alta, ya hay bastantes referencias bibliográficas para poder realmente ofrecerlo con tranquilidad, con seguridad. Obviamente no va a ser para todas las pacientes, hay que buscar la paciente adecuada, una paciente quizá en el tema que esté inmunocomprometida, ya sea por algún tratamiento oncológico o algún tratamiento que requiera inmunosupresión, pues no será lo más adecuado. Ya hay evidencia bastante amplia en ensayos controlados. Faltan obviamente que algunos más grandes, pero en ese sentido ya estamos bien amparados, ¿no? Clave del éxito, pues es este trabajo multidisciplinario que se puede dar entre el laboratorio de las células, más específico con el biólogo, tener esa comunicación, comentarle incluso, oye, tengo esta paciente, quiero tantos millones, pero a lo mejor pueden ser menos, pueden ser más. La temperatura, el tiempo, lo quiero en la mañana, pero la paciente vaya en la tarde, o sea, que también tengamos una retroalimentación de qué es lo ideal, si van a ser mejor exosomas, si podemos hacer la mezcla entre células madre, exosomas. Creo que es importante para tener éxito en este tipo de tratamientos. Me voy a enfocar en dos casos clínicos, uno de aplicación en cavidad endometrial, que es este. Este fue un trabajo en póster, lo presenté hace 2 años en la MMR que fue en Cancún. Es una paciente de 42 años. Su diagnóstico era infertilidad por baja reserva y tenía ahí también comprometido el factor masculino. Decidimos un tratamiento de fertilización in vitro con ciclo diferido, con muestra homóloga del esposo. Una vez que ya tuvimos los embriones, hice varios intentos de preparación endometrial, le metí de todo, fue en ciclo natural, le metí el Primogin, el sildenafil y no lo lográbamos. Vimos la opción, ya un poco desesperados, de las células madre. En este entonces no tenía tampoco experiencia con exosomas ni tanto con plasma y con plaquetas, por lo tanto decidí poner solo células madre en cavidad endometrial. Los endometrios que tenía eran máximo de 6.5 milímetros. Sé que hay artículos que mencionan que podemos hacer transferencias hasta con 6 milímetros. La verdad es que yo nunca lo he hecho y no quise arriesgar. Por lo tanto, decidimos la aplicación de las células madre. Le administré 28 millones colocadas en cavidad endometrial inmediatamente después de su periodo menstrual. No fue inmediata el beneficio como tal, el que me engrosara como yo esperaba. Tardamos 4 ciclos en lograr este endometrio adecuado, que fue incluso al final de 8.2 milímetros, que no lo habíamos tenido nunca. Y en ese ciclo en particular fue una estimulación, le di gonadotropinas en dosis bajas y le agregué sildenafil. Entonces, al final de cuentas, esta paciente con ese endometrio se logró la implantación. Y bueno, pues este es un caso que, como les mencioné, lo pasé en póster. No me hicieron mucho caso en MMR, pero bueno, es un antecedente y como caso clínico quise ponerlo porque es pues de experiencia propia y abierto pues a cualquier duda que puedan tener, ¿no? Otro caso que quise ponerles o presentarles es de una paciente que tengo actualmente en este proceso de tratamiento de fertilización in vitro. Es una paciente que ya tiene 43 años. Ella contaba con una hormona antimuleriana de 0.2.
Llega conmigo con 4 estimulaciones previas, obteniendo 1 o 2 óvulos sin lograr nunca un blastocisto, por lo tanto no ha tenido ninguna transferencia embrionaria. Realizo el ultrasonido, alcanzo a observar en el ovario derecho 2 folículos centrales y en el izquierdo un solo folículo. Yo les platiqué, les comenté de la opción de hacer banking, porque en otras clínicas se iban directo a un óvulo, lo fertilizaban, no se logró, ¿no? Entonces nadie les había ofrecido el banking. Me llamó la atención, decidimos si aceptaron hacer banking con análisis de PGTA en el caso de que logremos blastocistos. Y por no perder tiempo, decidimos iniciar la estimulación con esos pocos folículos que teníamos, pero aprovechando en esta primer captura de óvulos, poner células madre dentro del ovario. Aceptaron, hicimos la estimulación ovárica controlada. Fue un ciclo corto con antagonista. Utilicé FSH y LH recombinante desde un principio. Y bueno, obtuvimos 2 óvulos en metafase 2. En esta extracción, cambio la aguja. Yo no utilizo normalmente aguja para hacer lavado, me voy con de una sola vía. Sin embargo, cambio la aguja precisamente porque para la aplicación intraovárica se requiere la de lavado. Y bueno, administré 14 millones en cada ovario con la técnica que mencionamos, muy lento, vigilando y todo estuvo bien. 2 ciclos después o posteriores a la aplicación de células madre, que es donde estamos actualmente, en el ovario derecho observé 3 folículos centrales, en el ovario izquierdo 2 folículos centrales. La medición de la hormona antimuleriana va en 0.5, ya incrementó, ¿no? Decidimos esperarnos un ciclo más, independientemente de cómo vaya a estar. Estamos esperando su próximo periodo para valorarla e iniciar otra estimulación, ¿no? Entonces, mencioné este caso que todavía pues, no hemos terminado y no hemos visto a lo mejor ese resultado final. Esperemos que se logre incluso pues, el embarazo, pero porque ha ido evolucionando satisfactoriamente y hemos visto el resultado. Habrá quien pueda mencionar que a lo mejor por la misma punción más que por las células se está reactivando el ovario y todo. Puede ser, sin embargo, bueno, hasta ahorita es con la aplicación de las células vimos este resultado y este avance, ¿no? A manera pues de conclusiones, sabemos que las células madre mesenquimales actualmente representan una herramienta que puede ser bien utilizada para patologías ginecológicas complejas, en donde entrarían pues nuestra área como tal de pacientes con infertilidad. Ofrecen una opción regenerativa fisiológica más allá que el uso hormonal convencional y que esto prácticamente, en mi experiencia, viene a ser un complemento a los tratamientos que ya estamos utilizando. Es necesario, como casi siempre se menciona, hacer más protocolos de investigación. Sin embargo, ya existe evidencia suficiente para utilizarlas de manera tranquila y segura para nuestras pacientes. Estamos transitando de la medicina sustitutiva a la medicina regenerativa, abriendo nuevas esperanzas en el campo de la reproducción humana. Con esto, pues no me queda más que agradecer pues por su atención y quedo abierto para las dudas que puedan tener con toda confianza. Hola doctor, muy buenas tardes. Soy la doctora Beatriz Ramírez. Gracias por tu ponencia. La verdad es que muy claro, preciso, conciso, digamos. Ahora sí que fue muy efectiva la comunicación. Yo sí tengo una duda. Sí. Ahorita de los casos clínicos que platicabas y de todo lo que nos explicabas, ¿tú consideras que con una sola aplicación es suficiente o si has tenido casos en los que recomiendes aplicar 2 veces? En el caso de la aplicación intraovárica, solo he aplicado una sola vez. Pues me refiero, no recomiendo más de una aplicación. En el caso de las aplicaciones endometriales, como mencioné, este caso fue pues de hace 2 años o poquito más. Aquí yo no tenía experiencia con el plasma rico en plaquetas. Sin embargo, también les platico un poquito que en combinación con plasma rico en plaquetas, el efecto puede ser más rápido el que vamos a observar.
Inclusive tuve ya un caso de que en el mismo ciclo donde apliqué las células combinado con plasma y con plaquetas, en el mismo ciclo pude transferir y se logró la implantación. Entonces, esto va a depender, obviamente a lo mejor es un caso aislado, tenemos que hacer definitivamente más investigación. De hecho, comentaba con los altos mandos de VivoCells hace poco el tratar de empezar a hacer estudio con los exosomas en aplicación introvárica, inclusive, ¿por qué no hacerlo multicéntrico? Invitarlos a ustedes para sumarse a este protocolo. Lo estamos armando. Son bienvenidas sugerencias también, porque sí estamos siendo, aunque a lo mejor no pioneros a nivel mundial, creo que en México sí lo somos. Todavía me ha tocado resistencia con algunos colegas en donde incluso la expresidenta de la AMMR en el Congreso de hace 2 años comentaba con ella sobre mi póster y todo, y fue pues ella no tiene la experiencia, ¿no? De la aplicación y se vio abierta a utilizarlas. Entonces creo que todavía hay un poco de falta de interés o de conocimiento por la gente que nos dedicamos a la reproducción para utilizarlas más. Inclusive hay clínicas donde ya la utilizan de manera rutinaria, intravenosas, como parte de su paquete que ofrecen. Entonces creo que a lo mejor no podemos caer en a todas, pero sí a la mayoría, ya que sí se han obtenido los beneficios, ¿no? Y si nos metemos un poquito más a investigar, hay más funciones que podemos realmente aprovechar y, pues para ofrecerlo a los pacientes. Así es. Ok, entonces digamos que para intraovárico una vez y vía endometrial una vez también. Podemos empezar con una, pero si vemos que a lo mejor 3, 4 meses después no hemos tenido el resultado que deseamos, lo podemos volver a aplicar. Inclusive cambiar dosis o si puse células más plasma, cambiar por exosomas más células o jugar con principalmente estas tres alternativas de plasma con plaquetas, células madre y exosomas, ¿no? No he aplicado la combinación de las tres, pero pues también está ahí el tema abierto para poder hacerlo, Es ¿no? alternativa. Ok, Ujú. ok. ¿Alguna de las pacientes se le había hecho estudio de receptividad endometrial? Fíjate que el era como tal, yo no comparto el hacerlo. Obviamente he respetado, sé que hay muchos estudios que traen el beneficio, sobre todo pues hace años que se empezó a utilizar, creímos que iba a ser encontramos el hoyo negro y ya todas se nos van a embarazar y ya realmente se ha visto que no tiene como tal, ese porcentaje de éxito que se esperaba tener, ¿no? Es controversial a lo mejor lo que estoy diciendo, sin embargo, pues yo estoy basado también en lo que en los congresos se ha mencionado sobre precisamente este estudio en particular de Genomics. Sé que ya hay más compañías que lo hacen. En lo particular, no hago estudio de receptividad endometrial. Sí mido pues todo, ¿no? El tema hormonales, estradiol, progesterona y todo eso sí, pero en particular ese resultado no, ese estudio no lo hago. Ok. ¿Algún parámetro de progesterona que tú manejes Para para la transferencia? O sea, digo, ya le pusiste células madre, se ve el endometrio bien y ahí te guías con algún parámetro de la progesterona, obviamente menor a 10, pues hay que subirla. Pero Sí, algún otro parámetro, puedo incluso estar reportada hasta de ocho para arriba, pero sí, efectivamente hay que darle rescate, ¿no? Si está por debajo de 10. límite hacia arriba, ¿manejas algún límite? No manejo límite. No he tenido Ok, incluso pacientes que tengan más allá de 25, que yo recuerde, no. ok, ok. Yo manejo por 3 vías la progesterona, vía oral, intravaginal e intramuscular, y en ocasiones cuando no es viable la intramuscular, la subcutánea. Ok, ok. Bueno, pues creo que dentro de las dudas que yo tenía era eso, o sea, porque efectivamente nosotros estamos más cercanos a frontera, estamos a 4 horas de frontera. Ok. Entonces, sí hay pacientes que ya están pidiendo, o sea, no nada más están preguntando, están pidiendo. De hecho, nuestros colegas y clínicas vecinas que están exactamente en frontera, que están en Ciudad Juárez, tienen una alta popularidad en plasma rico en plaquetas, en estar haciendo esa aplicación.
células madre como tal no están aplicando. Entonces, tanto hablando por beneficio para los pacientes, el darles un adicional que en ningún otro lugar del estado lo están dando, pues además ellas solitas ya empiezan a preguntar. La verdad es que la información ya está al alcance de todos con el celular y Claro. solitas empiezan a investigar, a preguntar. Y esa es la razón por la cual pues agradecemos la sesión de hoy, la reunión de hoy, porque pues lo que queremos es seguir avanzando. Nosotros no lo estamos aplicando de rutina, yo lo único que aplico es intravenoso. Intravenoso porque es lo que me hace sentirme más a gusto, más tranquila, riesgos mínimos, Claro. pero pues con todo esto pues me siento más tranquila. Yo nada más te preguntaría en la parte personal, ¿has tenido alguna complicación? Sí, bueno, en la intraovárica fue donde tuve una complicación. En la endometrial y en la intravenosa ninguna. Como comenté, algunos efectos secundarios leves como cefalea, mareo, escalofríos, no más, ¿no? En la intraovárica fue en el 2013 por ahí, era muy en pañales todo lo de células madre. Y en la clínica donde estaba en aquel entonces, era una clínica no solo de fertilidad, sino también veían pacientes con enfermedades crónicas y estaba muy de moda las quelaciones y aplicación de células. Llegó una paciente de Hawái con Chagas, 45 años, y me pidió la doctora que pues por el tema también de la función hormonal, que quería tener ese beneficio, que si se las ponía en el ovario. En aquel entonces no había mucha información, a mí se me hizo fácil, pues como saco óvulos, pues le pongo las células y dije, sí, sin problema, ¿no? Obviamente pues eran ovarios pequeños, atróficos, duros y para empezar, para encontrarlo y fijarlo fue un tema, ¿no? Entonces, en el primer ovario sin problema pude pasar, ¿no? Obviamente no había la técnica como tal de que era lento, cuántos millones, fue como prácticamente armar nuestro propio protocolo, ¿no? Y en el segundo ovario, batallé para encontrarlo, meto la aguja y todo, pues ándale que se empieza a formar un hematoma. Fue un hematoma algo grande, no recuerdo exactamente, 7 8 centímetros, casi inmediato. Pues obviamente el susto, ¿no? Afortunadamente la paciente no refería dolor, bueno, después obviamente del efecto anestésico. La tuvimos que dejar en vigilancia. La doctora se quedó toda la noche en la clínica cuando pues, iba a ser un procedimiento ambulatorio 100%. La paciente se quedó ahí en vigilancia, me estuvo marcando, no creció el hematoma, se autolimitó cuando llegó, no recuerdo exactamente, pero entre 7 a 10 centímetros alrededor del ovario. Se autolimitó y al final de cuentas al día siguiente la dimos de alta, vigilancia y todo. No pasó a mayores, no fue necesario tener que intervenir, abrir la laparoscopía ni nada. Sin embargo, desde entonces dije, no vuelvo a aplicar en mi vida células madre introváricas, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años. Obviamente pasa el tiempo, hay más artículos, cada vez hay más gente que lo está haciendo, me animé a utilizarlas otra vez de nuevo y pues ya en esas estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque al final de cuentas hay que seleccionar bien a la paciente, hay que tener esta capacidad pues de que la paciente entienda que puede haber complicaciones, porque a veces obviamos que es algo sencillo y no pasa nada, ¿no? Y nada más sí es importante que aparte de las reacciones que pueden tener, pues las complicaciones que puede haber, sobre todo en la aplicación del ovario. Inclusive ya en mi experiencia, pues ha sido un poco más fácil hacerlo cuando es después de la extracción de los óvulos, ya que aunque hay una poca respuesta de cantidad de folículos, es un ovario que está un poco más blando, es diferente, entonces entra más fácil la aguja, podemos dar ese tiempo, visualizamos bien dónde estamos poniendo el líquido. Creo que es una buena opción. Ok, ok. Ya nada más puntualizando, doctor, mencionabas aquí que, por ejemplo, cuando las pusiste introváricas, pues es en la fase folicular temprana. Cuando es así, ¿dejas algún tiempo para la estimulación o te vas luego, luego? No, sí sería esperarnos 2, 3 ciclos posteriores.
Se habla que con 2 puede ser suficiente para que realmente hagan su efecto esperado, en donde podamos a lo mejor reactivar estos folículos más pequeños que a lo mejor no estarían dispuestos para 1 o 2 ciclos después, que se reactiven y estén presentes, ¿no? Sabemos que no es como que vayan a generar nuevos folículos, sino simplemente estos folículos, llamémosle preantrales, puedan estar disponibles para su crecimiento. Un tema muy diferente que también hay que pensar o valorar o investigar es el que si realmente la calidad de los óvulos, de estos folículos que estamos casi casi haciendo que crezcan muy a fuerzas, van a ser viables para generar blastocistos, ¿no? Entonces, una cosa es cantidad, que diga, ah, mira, ahora sí ya obtenemos más óvulos por la aplicación de las células, y otra que realmente vayan a ser viables estos óvulos, ¿no? Entonces, eso está pues obviamente por verse, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces sería algo similar como comentabas el caso clínico que presentaste pues a lo mejor para receptividad endometrial o para mejoras en el endometrio, pues sí dejar también un tiempo prudente, digamos, o sea, evaluar qué será como al mes, 2 meses, estar viendo cómo va respondiendo el endometrio o también le dejas que active un rato. No, en la aplicación, como actualmente sí estoy haciendo la mezcla con plasma rico en plaquetas, realmente el efecto sí se alcanza a ver a corto plazo, o sea, 1 o 2 ciclos después. Aquí yo le comento a las pacientes que vamos a aplicar el medicamento, en este caso las células combinadas, y que vamos a ir viendo, porque yo sí les comento que el efecto no es inmediato generalmente, pero que puede ser que sí. Entonces, estamos vigilando ciclo con ciclo, podemos estar estimulando, si no es con ciclo natural, a lo mejor no en el primero, en el segundo ya empezaríamos con el Primogin o con el medicamento pues de su elección, el que tengan a la mano, en este caso pues el estradiol, e ir viendo el beneficio, pero sí ser conscientes o hacer conscientes a las pacientes que probablemente no lo vayamos a ver a corto plazo, pero que si sí lo vemos, vamos a aprovechar. Ok, ok. Ahorita nos mencionabas dos alternativas. Se me ocurrió la idea de o colocarlas en fase folicular o el día de la captura de los óvulos. ¿En algún momento has dado algún medicamento, por ejemplo, letrozol, citrato de clomifeno, nada más con finalidad de que algo crezca y poder agarrar al ovario más fácil, o por lo que mencionabas, que de repente hay ovarios muy pequeñitos, híjole, para andarlos pescando, sí se batalla. Aquí, bueno, en el norte de repente manejamos índice de masa corporal alto y Ok. sí hay una dificultad técnica, digámoslo así. Ujú, sí, sí, sí. Sí, Sí definitivamente. podría ser una Sí, alternativa. sí, claro, claro. Y lo que te acabo de mencionar, mientras el ovario esté un poquito estimulado, un poquito más grande, algún folículo, nos ayuda bastante para poderlo fijar mejor, visualizarlo y que la aguja entre más fácil, ¿no? Porque si en un ovario no estimulado o atrófico, la corteza es dura. Entonces, si ya tuviéramos un folículo, hasta por ahí entramos, ¿no? Más fácil, sí. Ok, ok. Y ya nada más la última, ya creo que con esto termino. Me imagino que ustedes manejan consentimientos informados para todo esto. Sí, sí los tenemos. Sí, pues ya yo agradecería mucho, doctor, si nos pudiera prestar un ejemplo, ¿verdad? No forzosamente, pero a lo mejor lo básico que pudiera tener, o bien, pues ahorita que me está apoyando Vivocel, pues si nos pudieran apoyar, pues obviamente si hacemos sinergia y nos ayudamos, nos va mejor, ¿verdad? No, claro que sí. Lo checamos con VivoCells, claro, para que les hagan llegar algún ejemplo de lo que tenemos o incluso el consentimiento que utilizamos. Yo no tengo ningún problema. Y pues sí, sí me gustaría, ojalá que podamos colaborar en conjunto, todos los participantes, para ver algún protocolo. Les comentaba que estamos armando uno con exosomas para aplicación introvárica. Sé que a lo mejor cuesta a veces un poquito de trabajo hacer esa primera aplicación introvárica, ya haciendo la primera ya fluye un poquito más todas las demás, pero será interesante, realmente seríamos pioneros en esto y pues qué mejor que sí hay beneficio para los pacientes, ¿no? Excelente, ¿no? Pues yo puestísima, ya sería cuestión platicar con mis colegas que están aquí, Claro. pero yo puesta, doctor, conmigo No, cuenta. pues
Pues muchas gracias les agradezco su tiempo y su disposición también. Y pues quise nada más platicar sobre un poquito sobre la experiencia, más que enseñar algo que no sepan, pues más que nada el que ya me animé yo a hacerlo y pues qué mejor que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Muchas gracias, en verdad, de mucha utilidad pues todo lo que nos compartió, doctor. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto, buen día. Buen día, gracias.